Buenas tardes, buenas noches, buenos días amigos, depende la hora que ustedes nos vean. Nuevamente contamos con la presencia de aquí de nuestro gran amigo Oliver Castro. Pero en esta ocasión les vamos a hablar de terror. Terror en Córdoba. En relación a los días que se nos vienen, los días de Todos Santos, eh, Oliver Castro, que tiene tantas historias y reales, nos va a platicar sobre una historia que sucedió aquí en Córdoba, pero que además la vivió él. La, ¿Estoy la correcto? historia, la historia de la casa de la Avenida De 12. la casa de la Así Avenida es, así 12. es. Es una historia que él vivió, una casa que existe, una situación que se dio en una temporada, en una época de la vida de Oliver y que además él nos comenta que lo dejó marcado, le dejó huellas muy profundas y a todo esto él escribió un libro. En este libro él narra esa historia y en este momento le vamos a pedir a Oliver que nos haga favor de explicarnos lo que tiene en su libro. ¿Correcto, Oliver? Claro que sí, Mario, por supuesto que sí. Mira, es una verdadera historia de terror, en todos sentidos, ¿no? Es una cuestión totalmente desconocida para la gente de la calle, la que pasa por el frente de esa casa. Y, pero en el momento mismo en que una persona entra a esa casa, inmediatamente siente la pesadez, esa fuerza oscura que está dentro de ese lugar, esa profunda tristeza que dejó una historia terrible de lo que sucedió en ese lugar y que nosotros, pues, mi madre y yo, cuando era yo muy joven, era yo niño, llegamos a ese lugar, desconocíamos totalmente. La casa realmente mi mamá la compró muy barata. Ya después, pues la compró otra persona, se la vendieron a otra persona. Mi madre hizo una transacción por allí y ya se vendió esa casa. Y sucede que quedó esta historia que después prosigue con la persona que ahora vive allí y que ahora, pues éramos amigos desde niños porque ese señor que ahora vive en esa casa vivía frente exactamente de mi casa de la Avenida 2. Es la primera vez que digo mi casa porque yo jamás me identifiqué con esa casa. Siempre dije la casa aquella y a veces llegué a decir hasta la maldita casa. Es impresionante. Nos vamos a preparar para ver esta historia y en un momento continúa Oliver con su narración. Muchas gracias, Mario. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Como decía nuestro gran amigo Mario, mi nombre es Oliver Castro. Soy escritor. Durante un tiempo me dediqué a hacer murales y sigo pintando pintura de caballete para los que me conocen, los que gustan de mi trabajo artístico. Bien, pues esta vez yo quiero platicarles acerca de una obra que escribí hace ya como algunos 10 o 12 años. Se llama La Casa de la Avenida 12. Yo creo que este libro actualmente está en su tercera o cuarta edición porque tuvo mucho éxito entre la gente que le gusta ese tipo de temas. Yo siempre adoso mi trabajo con ciertos condimentos que van desde la filosofía, que por supuesto son extractos de cosas que he leído, de cosas que pueden ayudarnos un poquito a comprender este estado de cosas que pasan en una historia. Porque hablar llanamente sobre la maldad, sobre la bondad, sobre el satanismo, sobre las misas negras, sobre la magia negra, todo eso, pues se presta como para la charlatanería. Y en realidad lo que sucede en el mundo es que de pronto nos encontramos con que existen puntos muy específicos en donde se quedó guardado un sonido, se quedó guardado un sentimiento o se quedó guardado una profunda emoción. Como pintor, a veces hago o hacía murales en las escuelas y muchas veces en la correlación con los profesores, pues me tenían la confianza y me dejaban la llave para que yo trabajara digamos, cómodamente en la soledad de la escuela.
Pues sucedía que pues estoy trabajando, pero de pronto escuchaba yo que estaban barriendo o estaban moviendo las sillas. Yo decía, "Ah, caray, creo que no estoy solo, creo que alguien se quedó aquí". Yo tenía mi trabajo, iba yo a ver el salón y sucedía pues que no había nadie, que no había nadie. Eso era una muestra de que algo sucedía. Yo a esto le encontré un nombre. El nombre no lo inventé yo, se llama cacofonía. Muchas personas pudieran decir que son psicofonías, pero yo no me atrevo a esto porque en realidad la cacofonía son eh, vacíos que se llenan con sonidos que de alguna manera quedaron estancados y no son sonidos perfectamente bien identificados, sino que son simples sonidos, como jalar una puerta, azotar una puerta, cerrar una ventana. eh, y una psicofonía, obviamente, pues son palabras, son frases que escuchan algunas personas que tienen ciertas facultades para lograr percibir esos fenómenos. En este caso, pues yo les comento, platicábamos la vez anterior acerca de que la ciudad de Córdoba está asentada sobre los vestigios de una cultura prehispánica muy importante en la zona centro del estado de Veracruz, y por su ubicación, la geografía del estado de Veracruz, digamos, le da un lugar privilegiado a Córdoba por su ubicación, y entonces era necesario, ¿no? Hacer aquí un centro pues digamos, de ritualística prehispánica. Eh, Obviamente, cuando hablamos sobre de esto, sinceramente, estamos suponiendo que así fue porque realmente los vestigios que se encuentran alrededor de la ciudad de Córdoba son vastos, son muchos, pero parece ser que a nadie le interesan, ¿no? Y esto prácticamente sucede en todo el estado de Veracruz, que es una zona riquísima en vestigios prehispánicos y que tiene un altísimo valor para la cultura y las artes de este país, por lo menos de este estado. Pero volviendo al punto, entonces, debido a esa ritualística que había aquí en Córdoba, es que al asentarse digamos, la nueva ciudad o el cantón de Córdoba, pues sucede que empiezan a suceder cosas, empiezan a pasar cosas bastante extrañas. Yo recuerdo, por ejemplo, que ya de adulto me platicaba mucho la poetisa de Córdoba, la Rosa de Córdoba, Rosita Galán Callejas, me platicaba acerca de lo del Patio de la Estrella. Es una leyenda, pues algo tenebrosa, ¿no? Porque pues es más bien como una venganza, como algo terrible. Pues algo así sucedió en la casa de la Avenida 12. Yo tendría más o menos entre 10 o 12 años cuando llegué a esa casa, y pues obviamente había una profunda tristeza dentro de mí porque había dejado mi casa, que era junto a la Quinta Amparo, y es donde yo había nacido. Entonces, ese, esa nostalgia, esa tristeza por dejar un sitio ya muy conocido por mí. Y lo que es peor, uno como niño pues toma el patio de su casa como si fuera un pequeño pirata, y empieza uno a hacer sus tesoros. Entonces yo tenía una gran cantidad de tesoros enterrados en el patio, en el amplísimo patio de mi casa de San Pedro. Y pues cuando me fui no pude rescatar nada porque ya ni me acordaba dónde estaban, pero yo decía, no, si aquí yo tengo cosas que son muy valiosas, ¿no? Ya con el tiempo las personas que estén allí y se escarbaron un poco se van a encontrar con cosas bien interesantes, cosas que para un niño son un verdadero tesoro. Entonces, con toda esa tristeza, yo sentía que mi casa, que mi casa que realmente la tenía en mi corazón, me gritaba en silencio que por qué nos íbamos, por qué la dejábamos. Esa era la impresión que yo tenía. Entonces, con esa angustia, yo llego a la nueva casa. Como siempre, ustedes se habrán dado cuenta que cuando uno se cambia de casa, pues
de pronto se da cuenta de la gran cantidad de cosas que tiene allí en su casa y que ni siquiera son tomadas en cuenta y que uno ni siquiera sabe si sirven para algo o que van a servir en el futuro. Y se van acumulando. Entonces ahí estamos haciendo el traslado de piezas y pues mi mamá era muy práctica. Ella pues permitió que todo lo importante, todo lo valioso, estuviera en la casa grande y que pues nuestros dormitorios estuvieran en la casa de atrás, que era una casa transversal, o sea, atravesada, que atravesaba casi el ancho de la propiedad. En el frente había un pequeño patio, con un pasto muy bonito, y en la parte de atrás había un patio más amplio y los sanitarios estaban hasta el fondo. Sucede que había unos lavaderos y un caidizo muy bien hechecito, de teja todo, y había un pozo. Nada más que ese pozo, pues siempre sonaba porque era prácticamente un río subterráneo y de allí tomaban agua, pero el río, cuando había mucha lluvia, ese sonaba, pero echaba hasta vapor, hasta ya echaba neblina, salía del pozo cuando estaba la lluvia muy fuerte. Entonces era un río bastante caudaloso el que estaba allí en ese lugar. Obviamente, actualmente se ha descubierto que cuando hay una corriente de agua debajo de una casa, hay una fuerte magnetización o bien una especie como de electromagnetismo que transforma las percepciones en las personas pues sensibles. Y sucede que yo no sabía eso, yo no sabía ni que era un río ni nada de eso. Yo llegué como un niño, pero empecé a percibir cosas que sucedían. Por ejemplo, había una mancha en la parte de atrás o sea, mi cama de joven, mi cama pues, era una cama individual de niño, la pusieron justamente casi al frente de la puerta de entrada de esa habitación larga que atravesaba el patio. El, y en la parte de atrás había un lavadero de piedra y enfrente había una mancha. Mi madre era muy escrupulosa y mandó pintar todo de blanco, tanto las habitaciones de la casa grande como este galerón en donde estábamos, porque su cama estaba más al fondo. Y había un sofá, me acuerdo que era un sofá de un damasco muy bonito, negro, pero tenía unos brillos dorados. Era muy bonito, era muy confortable ese sofá. Se puso exactamente casi debajo de lo que era el caballete, la cúspide de la pared que mantenía el caballete de la casa grande. Y así nos instalamos. Y lo primero que se sentía al entrar a esa casa era una profunda tristeza. Una tristeza, una melancolía, pero que en serio uno decía, ¿qué será pues, que tanto me está doliendo de la casa aquella que dejé? Y yo le decía a mi mamá, oye, ¿no sientes algo extraño en esta casa? Ella siempre me decía, mira hijo, nunca te olvides que tu mente crea la circunstancia, tu mente es la que crea lo que hay alrededor. Cambia tu forma de pensar y el mundo cambia. Ok, 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 ok. Bueno, pues yo trataba de hacer eso, pero ella pues tenía que trabajar porque nada más éramos los dos y ya la merma de su dinero que le había dejado mi papá como apoyo para la subsistencia, mi papá había muerto ya, pues ya se estaba mermando demasiado, entonces mi mamá tuvo que buscar un empleo. Yo iba pues todavía a la escuela primaria, el Instituto Guadalupe. Era una transición muy interesante porque en aquellos felices días pues tenía yo amigos que ya eran muchachos y ellos pues nos estaban mostrando ese camino que nosotros tarde que temprano tendríamos que transitar. Me acuerdo que en esos días estaba de moda la película Cristo 70 y había una serie de compañeros que pues ya vestían con el famoso pantalón acampanado. Por aquellos días me acuerdo, ya ni importa que se haga un poco de publicidad porque ya no existen esas marcas, la famosa marca Topeka, ¿no? Los Levi's, los Lee, y eran acampanados y luego la camisa esa ajustadita, ¿no?
Y pues el caló, la forma de ser, la melena que nunca la abandoné, porque realmente a mí siempre me distinguió el gusto por el pelo largo y yo de joven sea yo muy melenudo. Y entonces, pues así es como empezamos nosotros a transitar por ese lugar. Pero el exterior era maravilloso porque Córdoba es un sitio bellísimo, maravilloso. Y caminar por las calles de Córdoba para mí siempre es una aventura llena de colores, de aromas, de sonidos, todos muy bonitos. Me gusta mi gente, me gusta mi ciudad. En aquellos felices días, pues no teníamos esas hermosas calles bien pavimentadas que tenemos ahora, ¿verdad? Un poquito abandonadas, pero eso ya es otra historia. Y sucede que, pues, caminábamos en el barro, caminábamos entre piedras, apenas estaba formando el edificio de lo que es el Teléfonos de México, y toda esa parte de allí eran unas trincheras muy profundas y había unos grandes promontorios de tierra y pues ahí nos metíamos como para ver qué cosa encontrábamos, ¿no? No sé si alguna vez encontramos algo interesante, puede ser, pero como éramos jóvenes, demasiado jóvenes, pues no le dábamos importancia, buscábamos cosas que brillaran, buscábamos cosas que fueran como juguetes, ¿no? Pero el caso es que así es como pasó. Y después sucedió que pues la fisonomía de la ciudad poco a poco fue creciendo. Por acá más adelantito donde estaba ese lugar sobre la calle 9 había un grill, era el Grillo Verde, y juntito había una tienda, un puesto de revistas, pero estaba muy bien surtido ese puesto. Entonces, para mí era como el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, porque a mí me encantaba ver las portadas de las revistas, ¿no? Que eran una infinidad tremenda de revistas. Y luego el aroma que salía de la parrilla, de la parrilla esta, ¿no? Del Grillo Verde, que era un pequeño barcito muy elegante, muy bonito, por cierto, muy bien regenteado. Y vaya, pues allí uno pasaba y ese aroma pues nos alertaba que teníamos que llegar más rápido a la casa, pues ya era hora de comer. Abría el apetito. Pues entonces, pero el momento de llegar a la casa, a esa casa que nunca la consideré mía, pues sucede que empezaba la tristeza, el hambre pues se minimizaba, ya no era importante, mi mamá dejaba algunas cosas, nosotros no teníamos refrigerador, sino que mi mamá dejaba las cosas perfectamente bien cocinadas y las dejaba cubiertas con algunos trastes, con algún plato, con alguna servilleta. Las tortillitas pues ya no estaban calientes, pero se podían comer bien porque eran tortillas de mano, hechas en la mañana, muy temprano. Mi mamá era muy madrugadora. Y pues ya, en la soledad de mi vida cotidiana, pues yo comía, pero empezaron los fenómenos, empezaron a suceder uno tras otro los fenómenos. Había, por ejemplo, en la noche, después de las 10:30 de la noche, por alguna extraña razón, la luz del frente de la casa me daba un par de piernas de alguien que llegaba hasta la orilla, hasta la entrada, y ahí se paraba. Yo siempre esperaba que alguien tocara la puerta, pero nunca lo hicieron. Nada más, ahí llegaban. Al principio me dio por abrir la puerta y ver qué había, pues no había nadie. Y no, tampoco estaba la sombra. La sombra solamente la veía desde mi cama y ahí estaba esa sombra. Luego sucedió que yo empecé a tener una serie de visitantes extraños, porque pues yo le platicaba a Mario que había un individuo que tenía la cabeza cónica, pero eran muy chaparros, pues no sé, eran muy chaparros. Yo imagino que eran como duendes. Y estaban vestidos con una tau, o sea, esa túnica tau, que es una túnica en T, y que era negra, pero tenía estrellas y lunas. Y uno era con la cabeza cónica, con una nariz muy pronunciada, y era pues prácticamente amarillo, un color muy desagradable.
Y el otro era con una cabeza redonda, con mucho pelo en las cejas y una mirada muy agresiva. Pero conmigo nunca, a mí nunca me hicieron nada. Yo simplemente los veía que se ponían en las partes oscuras de la casa. Hay una cierta circunstancia en la que uno, pues, por ejemplo, como estaba larga la habitación, entonces yo encendía la luz de la parte de lo que me correspondía y mi mesa de trabajo estaba como a 1 metro de lo que estaba mi cama y era el paso obligado para ir al patio de atrás y el resto era prácticamente la habitación de mi mamá. Ella tenía una especie como de alambre donde había una cortina que ella la corría solamente cuando ella dormía, pero cuando estaba ausente eso estaba abierto. Entonces se veía amplio. Entonces en esa parte era donde se aparecía esos personajes. Yo siempre he estado preguntándome qué cosa significaba aquello, quiénes eran esos tipos, ¿no? Porque, pues, obviamente, por la túnica Tao, pues, obviamente, pues, se dedicaban a alguna cosa de la magia, alguna cosa, pues, oscura. Pero, pues, no me molestaban, no hacían nada. Todo empezó cuando nació uno de mis primos y mi parienta le pidió permiso a mi mamá para quedarse ahí en la casa. Entonces yo dormía en el sofá y ella dormía en mi cama. Hicieron una pequeña hamaca donde dormía el bebé, pero sucede que una tarde estaba ya mi mesa de trabajo y estaba más pegado, ya casi cerca de la cama de mi mamá, para darle el espacio a la parienta esta que estuviera allí en su cuarentena. Y sucede que estaba yo de frente a ella y yo pensé que estaba durmiendo. Cuando de pronto se levantó, la sábana que la estaba cubriendo se levantó de abajo de su cuello, se levantó y se fue toda la sábana hasta el pie de la cama y ahí quedó, ahí cayó. Entonces yo me quedé estático mirándola y ella se volteó y me dijo, ¿viste lo que pasó? Le digo, sí. Y le digo, pues le voy a decir a mi mamá. Y me dijo ella, no. Ella ya tiene muchos problemas. No le cuente ese tipo de cosas. Y luego el niño empezó como a querer ahogarse. Ese fue el último día que estuvo esa parienta con nosotros. Agarró a su niño y se fue para su casa. Esto es más o menos del calibre de lo que estaba sucediendo. Pero aún viene lo peor porque yo no sabía qué había sucedido en ese lugar. Pasa el tiempo y una mañana, ya era yo un muchacho ya un poquito mayor, y una mañana, pues yo me fui de parranda con unos amigos y sucede que yo llego como eso a las 3 o 4 de la mañana, abro desde la reja, porque era malla ciclón, y luego estaba unos postes con un techito, y ahí estaba la reja de entrada. Una reja de madera, pero tenía su candado y tenía su cadena. Entonces yo desde la entrada veo que está una persona sentada en la banqueta que era el redondel de la casa grande, ahí estaba sentado. Y no dije nada, simplemente abrí, entré y en el momento que entro a la propiedad, pues ya no estaba. Obviamente pues salgo a la calle y veo para arriba, para abajo, y pues sí había unas luces allí, había una luz en la esquina, había otra luz más adelante, o sea, sí había manera de ver que alguien caminara por esos rumbos, y no había nadie. Bueno, pues cerré el candado y entré. Yo no molestaba a mi mamá en ese sentido, y ella pues era una persona muy inteligente y sabía que ese tipo de situaciones que yo estaba viviendo pues eran necesarias para el fortalecimiento pues de una adultez pues más o menos normal, ¿no? Yo no llegaba borracho, no llegaba tomado porque pues no era permitido, o sea, no era esa la razón. La cuestión de los amigos y las fiestas, ¿no? Y eran fines de semana. Entonces, en una tarde, yo estaba sentado, trabajando, cuando de pronto una, un- una, algo dentro de mí, en esta parte de mi cuerpo, se levantó, se levantó, pero de una manera tremenda, se levantó
una especie pues no sé, unos 10 o 15 centímetros de mi cuerpo. Y yo lo empecé a empujar con mis manos, a empujarlo porque era algo que yo, pues, me parecía totalmente extraña esa sensación, ¿no? De que algo estuviera creciendo dentro de un costado de mi cuerpo. Y en ese momento la cara se me empezó a enchuecar, se me empezó a mover la cara, la quijada hacia el otro lado y yo pues me levanté, yo abrí la casa, jalé la puerta de abajo y la de arriba porque era de esas puertas que están divididas, salí y no me acuerdo si cerré la reja de la entrada, pero el caso es que ya era tardecito, eran como las 6, 7 de la noche. Entonces yo me fui por toda la avenida 12, que era una zona que se oscurecía muy temprano, y estaba un empedrado maravilloso, muy romántico, ¿no? Muy propio de los pueblos mágicos. Y pues sucede que cada vez era más difícil y la cabeza ya no era la quejada, era toda la cabeza que se me estaba yendo para atrás. Yo iba agarrando de las paredes y con una tremenda desesperación buscaba que alguien me ayudara, pero por esas cosas que pasan en la vida, la gente pues trata de no meterse en asuntos ajenos. Y yo también pues no sabía a quién pedir ayuda, no tenía yo ese tipo de... Nunca había tenido esa situación. Entonces ya llegué al negocio donde mi mamá trabajaba, que era pues un restaurante que había puesto mi mamá con una sociedad con otra persona. Y llegué allí y me vio, y tal vez sea ese profundo cariño que esa mujer tenía por mí, o sea, mi madre. El caso es que me abandoné en sus brazos y ella con aceite de comer, o sea, aceite de oliva, me empezó a dar masaje en el cuello, pero fuerte, con una fuerte, fuerte, y me decía, tú no te preocupes porque no te va a pasar nada. Y con esas palabras, con esa convicción de mi madre, poco a poco me empecé a relajar y sí, pero me quedó ese temor de volver a esa casa porque ya sabía que me podía volver a suceder algo parecido. Pero tuvimos que regresar, no teníamos ningún otro lugar donde ir. Y regresamos. Yo me quedé esa vez con ella ahí y entonces comprendí lo duro que es el trabajo de cocina y de servicio en un restaurante. Entonces regresamos, ya eran como las 11 de la noche y a partir de ese día todas las noches esperé a mi madre en la puerta, en la calle, para ayudarla con lo que ella viniera cargando porque todo su día era muy difícil. Pero de todos modos, todo eso lo platico pero siempre fue una cosa maravillosa. La vida para mí siempre ha sido algo muy, muy digno de vivir. Pero eso me estaba marchitando. Entonces sucedió que todo ese temor se fue encapsulando en alguna parte de mi ser. El caso es que yo empecé a escaparme en las noches. Yo me salía de mi cuerpo, convertido en una especie como de dragón. Era un dragón pues no sé, era como entre azul o verde o algo así. Y yo me salía por entre los huecos que dejan las vigas y las tejas. Yo me salía por allí, incluso creo que hasta recuerdo el olor de humedad que tenían las tejas recién mojadas y yo salía al cielo Prusia, a este cielo maravilloso y a veces cuando había luna, pues yo siento que yo empezaba a dar vueltas alrededor de la luna y entonces poco a poco fui creando una especie como de energía interior en la que empezaba yo a ya aceptar lo que estaba pasando, pues al fin de cuentas, como dicen, ¿no? Cuando no puedes contra el enemigo, pues únete. Y entonces me empecé a integrar a una cuestión, pues que sí, de todas maneras, pues debió haber sido maligna, porque lo que estaba allí, pues no era para nada bueno, no me daba felicidad, sino me daba tristeza y angustia. Y pues ya me empecé como a integrar cuando pasa el tiempo y una vez estando afuera jugando con mis compañeros de la calle, que ya tenía yo una pequeña pandilla allí, como siempre sucede, pues nos adosamos a la gente de alrededor,
a la circunstancia y pues socializamos, no queda otra. Entonces pasa una señora, que por cierto se llama Cointa, o se llamaba porque ya murió, y ella me dice, oye, tú vives en esa casa, ¿verdad? Le digo, sí, 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 sí. ¿Qué desea? Yo conozco a tu mamá. Tú eres hijo de doña Linda. Sí, mi mamá se llama Linda. Este, ustedes vivían aquí abajito. Sí, sí, ahí vivíamos. Y luego cuando la plática sí suele irse por el lado ya impertinente, yo quise detener esa plática, ¿no? Cuando me dice, esa casa les va a hacer mucho daño. Y eso fue lo que despertó la otra parte de mi percepción, ¿no? Y le digo, ¿qué sabe usted de esa casa, señora? Y dice, mira, allí en ese lugar había un señor que tenía sus terrenos, un señor que tenía caña y cafetales y todo eso. Pues tenía medios económicos, dice, y entonces pues compró esa casa, mandó a hacer esa casa en esa propiedad. Antes junto no había nadie, no vivía nadie allí, ahí más había, era un bosquecito muy bonito que estaba allí. Y efectivamente todavía cuando yo vivía allí, junto estaban los Uber, pero había un bosque, era un bosque muy bonito, había a veces las ramas de los árboles nos ofrecían naranjas, nos ofrecían mangos, plátanos y a veces chayotes, porque ellos crecían allí en ese lugar. Y pues sucede que me dice, entonces, pues se casaron los muchachos, el señor era padre del novio y la muchacha pues era una muchacha muy bonita y pues vivían allí en ese lugar. Pero algo les estaba afectando porque el lugar tiene un río, tiene un pozo, que es un río subterráneo. Y eso es muy malo, eso es muy peligroso porque trastoca las mentes de las personas. Pero sucede que pues ahí estaban los dos jóvenes y ahí fueron prosperando de una forma bastante saludable, pero había un hermano que estaba en la cárcel y ese hermano pues salió y no podía llegar a la casa paterna porque pues estaba lleno de culpas y lleno de situaciones de su mala vida y le pidió apoyo al hermano. Y el hermano, pues noble al fin y contento de tener a su familia, pues aceptó. Y sucede que una tarde dice que, me dijo la señora, una tarde que pues el marido, el esposo, se fue a trabajar, pero por alguna razón algo sucedió y tuvo que regresarse pues como a media jornada y encontró a su hermano pues con su mujer, o sea, en relaciones íntimas. Y eso pues fue algo que despertó naturalmente, ¿no? El enojo del hermano y le reprochó que pues si estaba en su casa, que lo había ayudado y de qué manera le estaba pagando esa situación y que le pedía que se largara, que se fuera definitivamente, que no iba a proceder, pero que se fuera. Y otro hermano le dijo, no, 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 es que esto es tuyo, pero también es mío. Aquí mi papá hizo una injusticia porque nada más te dio a ti y todo esto. Para esto, ellos tenían una jovencita que trabajaba con ellos, que es justamente la única superviviente de ese drama y es la que platicó esto que yo les estoy platicando a ustedes. Y esa jovencita probablemente haya sido parienta de doña Coinda, por eso se enteró ella de primera mano de lo que había sucedido en ese lugar. Entonces sucede que, pues, el hermano golpeó a su hermano malhechor y el otro tomó una moruna de esas que se acostumbran para el campo y le dio de un tajo, le cortó la cabeza a su hermano. Entonces, él que al cortarlo lo dejó reclinado sobre ese lavabo, sobre ese, digamos, pues lavadero de piedra que estaba en la parte de atrás de mi cabecera. Y esa mancha que estaba en la pared justamente ha sido la salpicada de sangre directamente del cuello cercenado de este muchacho. La joven pues se espantó, se asustó
y en un estado alterado de conciencia y de culpa, se arrojó al pozo. Obviamente jamás la encontraron, nunca la encontraron porque ese pozo no es un pozo estacionario, sino que es un río, ¿no? Y el malhechor pues se fue. Nunca se supo nada de ese individuo. Pero a partir de ese momento, la casa se cerró. La muchacha pues la muchacha se fue para su casa, muy asustada por todo lo que había visto. Y cuando llegó el papá y empezaron a hacer investigaciones, obviamente mandaron a traer a esa jovencita y ella platicó lo que había sucedido. Y por más que buscaron a la muchacha en el pozo, jamás lanzaron, pues no sé, ganchos, cosas, ¿no? Pero nunca pudieron sacar absolutamente nada. Pues se llevaron el muchacho, el cuerpo, ya todo eso, no hicieron ninguna cosa fúnebre allí, no lo hicieron porque pues dejaron todo cerrado. Posteriormente, unos familiares llegaron por los muebles y todo lo que estaba allí y la casa se puso primero en renta, pero llegaron varias personas, pero no soportaron estar en ese lugar, nunca dijeron por qué y simplemente se fueron. Y así la casa hasta que un día, pues yo creo que el señor se murió, entonces algún pariente puso la casa en venta. Una venta bastante cómoda. Mi pobre madre, pues tenía ciertos recursos y pues la compró, ¿no? Aparte, pues se había vendido el terreno anterior. Entonces tenía recursos para tener una casa. Y sucede que pues compró esta. Bueno, pues después llega el terremoto del 73, que es de veras una verdadera cosa que se convirtió en algo muy, muy doloroso, muy cruel. Apenas uno saliendo de este bache, apenas me iba acomodando ya con este tipo de cosas malévolas que había en esa casa, y sucede esto. Para eso, pues yo ya conocía a mi otra familia, y pues me mandan a uno de mis parientitos para que se quedara con nosotros, que además a mi mamá le encantaba ese niño, que es Don Chuy. Y se queda allí y esa noche tiembla. Por aquellos días yo acababa de comprarme unos zapatos, no sé si recordarán la famosa marca Chester Boy del Canadá, que nos hacía caminar así como brincando un poquito, ¿no? Como resortes, así caminábamos con ese tipo de calzado, luciendo el famoso pantalón topeca y, vaya, disfrutando la juventud. Sí, sí, lo que estaba de moda. Lo que estaba de moda. Y pues sucede que después de esto, a mi madre pues se cae el techo, a mi madre le cae una viga en la cabeza, le parte la cabeza, no la mata, no se muere, y sale mi mamá pues toda llena de caliche y de polvos, todo eso, pero también llena de sangre porque fuera la cabeza, el cráneo es muy sangrón. Entonces sale con todo eso, pues sí se veía, de veras se veía fantasmagórica. Salimos de la propiedad y afuera había personas que andaban corriendo con lámparas sordas y gritando: por favor, no prendan velas, no prendan cerillos, no vayan a encender algo porque se está escapando el gas de aquí de la vuelta de la... Pues estábamos en la avenida 12, entre calles 17 y 19, y la tortillería estaba en la 19, y se había roto el tanque estacionario. Entonces ahí se veía una nube tremenda de gas y gritaban, ¿no? Entonces mi madre decide que nosotros caminemos más adelante y llegamos a la casa de una de sus parientas. Una parienta muy, muy, pues en aquellos días, pues bastante precaria, muy, muy, vivía un poquito difícil, ¿no? Pero su casa era amplia. Entonces ahí me acuerdo que llegamos nosotros, mi mamá, mi hermano, un servidor, y luego se dejan venir los amigos, los otros amigos de la señora esta, de un patio de vecindad que pues también se vino abajo, y eran como 3 familias. Entonces, pues allí estamos todos amontonados, y por cierto, es maravilloso estar con niños, y pues nos acostamos en el suelo, por debajo
la casa, de las paredes, pues era de madera y por debajo había unas rendijas bastante grandes y se colaba el aire y era un frío, pues era, el 73 fue un año muy frío. Y pues la avenida 10 era un verdadero río de piedras. Me acuerdo que esa noche todos, de pronto se escuchó un alarido espantoso sobre la avenida, de un grito, pero tremendo de mujer, y se fue con el viento, se fue para la parte sur de la ciudad y por la avenida. Y pues no faltó que dijera, no, pues esa es la Llorona. Digo, uy, híjole, el temblor y luego la Llorona, bueno, pues qué más nos falta, ¿no? Y pues ahí estuvimos unos días, las otras personas se encontraron acomodo con otros familiares y pues ya aligeró la situación. Entonces, pues mi mamá fueron a ver también qué había pasado en el restaurancito y pues acomodar y todo eso. No existió ningún tipo de ayuda gubernamental, no hubo nada, nadie nos apoyó en nada. Este, simplemente sucedió y a la vuelta de la casa hubo un señor que lo aplastó una piedra de una torre que se cayó, a él y a una señora parturienta. Fueron días muy difíciles, pero aunado a la situación había algo de alegría porque ya no estaba yo en la casa de la Avenida 12. Pero empecé a caminar y nos pusimos por el rumbo de la casa municipal y en la esquina de la Avenida 1 se había caído, o sea, una buena cantidad de esa parte se vino abajo. Y luego en la parte de atrás del Ceballos, pues todo el edificio que estaba en la parte también para abajo, era un cascajo tremendo. Entonces sí, se veía la magnitud de lo que había sucedido. Y dentro de ese contexto empezaron a aparecer pequeños puntos oscuros en donde se sentía frío excesivo, pero un frío que calaba. Y uno decía, bueno, pues, pero es nada más aquí. Y uno se retiraba un poquito y acá no. Y hasta regresábamos a esos lugares. Yo no sé si algunas personas lograron percibir ese tipo de fenómeno, pero muchas personas sí lo hicieron realmente. Tenían más capacidad de... Sí, más percepción. El caso es que yo sí lo percibí. Pues pasa el tiempo y pues con los recursos de mi mamá pues manda a poner ya un techo, ya de lámina, ya con estructura metálica. Pero sucedió una cosa muy interesante. Yo ya no acostumbraba, debido a la sombra que llegaba a mi puerta, yo ya acostumbraba a dormir en el sofá. El niño como era pequeño, tendría más o menos como unos 8 o 9 años, durmió con mi mamá y yo estaba solo en mi cama. El caso es que se cayó el caballete ese pues son casas viejas de cal y canto. Entonces todo eso se cayó sobre el sofá y lo partió en dos. Dejó ahí un montón de cascajo y el mueble, pues ya, Ahí se acabó. ahí se acabó. Este, Mi mamá tenía un fonógrafo de esos antiguos, era un fonógrafo francés muy bonito, que tocaba discos de 33 revoluciones por minuto. Y pues a mí le tocó una piedra grande y pues se quedó todo la que es una especie como de corno. El corno que traía. Sí, pues se, se enchuecó y vi como esas cosas que le daban todavía cierto abolengo a mi mamá y que además los querían mucho porque eran un regalo de sus familiares, pues pasó a la basura. Se pasó a la basura. Y regresamos a la casa. Y aquí es donde empezó la cosa más dura, ¿no? Porque yo ya sabía qué cosa es lo que estaba pasando allí. Entonces empiezan a escucharse voces, empiezan a aparecerse cosas. En un momento de desesperación, pues yo no tenía una formación, nunca he tenido una formación, digamos, religiosa. Lo que yo aprendía allá en la escuela en Instituto Guadalupe, o lo que yo aprendí, porque ya estaba yo en la secundaria, pues eso, pues por indicaciones de familiares me decían, pues no hagas caso, mucho caso de eso y no andes haciendo signos ni símbolos ni rituales, no participes en rituales, nada más. De una vez a la escuela y los domingos pues nos íbamos aquí a las misas del sacerdote Antonio Huerta y Huerta, que él era el que daba la misa especial para la escuela Guadalupe.
Y pues yo trataba nada más de pasar desapercibido, pero obviamente como es una cuestión de la socialización natural en una escuela, pues uno se deja llevar y de pronto pues me daba cuenta que me andaba yo signando, aunque fuera nada más un arco, no había ni una cruz ni nada, me signaba yo, ¿no? Y eso es, un día mi mamá se dio cuenta y me dijo, hijo, te estás fanatizando, te estás adoctrinando y eso no es bueno para la mente. Eso fue lo que me dijo. Entonces luché para no caer en ese tipo de cosas y sí, hasta la fecha me mantengo en ese estado. Yo respeto mucho la religión de cualquiera, pero yo no la profeso, ¿no? Hay una cuestión que es interesante porque ya en ese estado algo empezaba a afectar mis facultades. Sinceramente yo empecé a perder respeto, a perder este interés por la educación, por la autoridad. Solamente respetaba mucho a mi madre porque ella siempre fue muy inteligente para manejar sus órdenes. Siempre, nunca aparecían órdenes, sino parecían indicaciones de cosas que nos beneficiaban a los dos, ¿no? Y yo sabía que tenía que hacerlo porque era necesario contribuir. Pero hasta eso empecé a faltar, ¿no? Obviamente dentro de la escuela secundaria pues empiezo a encontrar compañeros que pues empiezan a sacar pues un poco de pasote en cigarritos y ese tipo de cosas. Y aunque yo nunca fui adicto a nada de eso, porque realmente no me llama la atención, le hacía yo como que sí, pues para formar parte del grupo, para estar en el grupo, o sea, y pues nunca estar de chismoso, de que oye, que que aquel, no, eso es tampoco. Entonces era como un código. Y nosotros nos íbamos a las tardeadas. Hasta que una vez, regresando de una tardeada, pues estaba yo bastante, pues, desvelado. Y pues me dormí toda la mañana. Yo creo que ese día algo pasó en el negocio de mi mamá y se regresó temprano. Y cuando ella entró, yo estaba ocupando una de las habitaciones de la casa grande, porque también tenían camas, había camas allí. Entonces yo estaba en la primera, porque me gustaba mucho el ventanal victoriano que estaba en el frente, estaba muy bonito, me gustaba que ese tipo de luz que entraba por ese ventanal. Entonces yo estaba en esa habitación. Cuando ella entró, me gritó, Oliver, ¿qué estás haciendo? Y en ese momento, pues su grito me despertó y yo sentí que toda la cama cayó de algún lugar. Ella me comentó después que la cama estaba como 20 centímetros sobre el nivel, o sea, estaba flotando en el aire. Estaba flotando en el aire. Ella me lo dijo varias veces. ¿Qué estabas haciendo? O sea, Como si tú lo hubieras provocado. como si yo lo hubiera provocado. Y entonces ella me empezó a comentar. Me dijo, mira, hijo, eh, estás en la pubertad, hay muchísimas fuerzas que se empiezan a generar en tu interior, hay muchas preguntas sin respuesta, hay muchas cosas que tú tienes que aprender solo, porque yo soy mujer, cosas que yo no te puedo decir ni te puedo enseñar, ¿no? Pero si de alguna manera te puede servir algo de lo que yo sé, pues pregúntame y yo te contesto con toda honestidad. Pero obviamente pues pasaban cosas, ¿no? Pasaban cosas, ustedes saben bien lo que le pasa a un varón cuando está en la pubertad. Entonces, pues yo tenía pues vergüenza de preguntar, ¿no? ¿Qué estaba pasando, ¿no? La cuestión de los vellos en alguna parte donde no había, la cuestión de cosas que suceden. Pero no era eso lo que me afectaba. A mí lo que me afectaba era que nunca pude comunicarle lo que me estaba sucediendo dentro de la casa. Hasta que una vez ella me dijo, hijo, creo que te hice mucho daño en haberte traído a este lugar, pero yo no sabía. Yo no sabía lo que pasó acá. Me acabo de enterar hace unos días, me acabo de enterar ya justamente allá en el trabajo, y yo lamento mucho esto. Este, para entonces, pues yo ya era un muchacho. Ya trataba yo de luchar contra todos esos demonios, ¿no? Porque parece ser como que dentro de nosotros tenemos ángeles y demonios. Es una forma figurada de expresar
que hay cosas buenas y malas dentro de uno y que siempre es una lucha entre esas dos corrientes, positivo, negativo. O tal vez no se acomodaban porque siempre ánodo y cátodo, positivo y negativo, siempre son parte de... Para que se produzca la luz se tiene que unir el negativo con el positivo. No hay de otra. Quien lo niegue pues no conoce lo que sería algo que es natural en la vida y en la naturaleza, ¿no? Entonces, pues ella me explicó brevemente esto, me decía, me daba sus indicaciones y yo quería comprender, yo quería aceptarlo. Y sucede que, pues, me fui de Córdoba, me fui con mi ausencia, pues mi mamá pues tuvo que, no soportó la soledad y buscó el apoyo de una parienta y se fue a vivir con ella. De la casa, pues nunca fue mi casa, nunca la quise, siempre la odié. Después me dijo, oye, fíjate que ya vendí la propiedad, ahora vivo en tal lugar y ahora parece ser que tú tienes una propiedad por allá por el rumbo de los filtros. Y así fue, yo regresé, no quise averiguar más de esa casa, pero maravilloso, maravilloso. En ese cambio, en ese cambio, me edifiqué, encontré mis cualidades, me di cuenta cuáles eran mis defectos y cuáles eran mis virtudes, y entonces analizando, porque progresivamente uno tiene defectos, pero no crea, no vaya, o sea, de una forma u otra, Mario, los defectos, también los vas cuantificando y cualificando. O sea, dices, bueno, este defecto pues, sí es malo, pero me hace falta porque soy astuto, ¿no? Entonces tengo que seguir siendo astuto, ¿sí? Aunque a mucha gente no le guste. Luego pues, tengo esa cualidad, pero yo no voy, esa cualidad no me va a servir de nada lo que yo quiero hacer. Y de esa manera logré entablar una verdadera brecha para continuar viviendo. Ya posteriormente descubrí que esa casa producía un daño terrible porque pasaron como unos 5 años aproximadamente para librarme de ese influjo, de esa profunda sequedad del alma, porque tal vez muchas cosas se quedaron en la plática esta porque o tal vez no las quiero recordar o tal vez no las quiero mencionar, pero por ejemplo, yo me enfermé de un sueño profundo. O sea, bajo cualquier circunstancia no podía yo despertar. Me quedé yo sentado, ahora ya sé cómo se llama esa enfermedad, ¿no? Pero yo me quedaba sentado y de pronto me quedaba yo dormido, así dormido, estaba yo durmiendo. O tantito me acostaba yo, me sentaba yo en el suelo, en el piso, y ahí me quedaba yo, durmiendo. Y mi mamá se desesperaba. Ella hacía cosas, pues le decían que me soplara aguardiente, que me soplara, que me limpiara con hierbas y pues ella todo eso lo hacía en el ánimo de que pues no había ni un solo médico que le dijera qué cosa era lo que yo tenía. Simplemente no podía yo despertar, o sea, sí despertaba, sí me movía, pero invariablemente volvía a caer en el sueño. Y eso fue durante 3 o 4 meses continuos, ¿no? Adelgacé mucho. Por ahí hay una fotografía en la cual ella me compró un globo. Pues imagínense la cantidad de años que tenía yo, que me compró un globo de gas. Y yo soy contento con mi globo, sentado junto a mi mamá, y pues sonriente, muy contento de mi globo, y junto a mi madre, ¿no? Entonces, esos eran los días en los que parece ser que fueron de sufrimiento más profundo. Bueno, pues yo les platico todo esto porque así fue lo que sucedió, pero dentro del libro pues platico también de las partes que le corresponden al nuevo propietario que también ha sufrido lo propio, en carne propia, algo muy fuerte. Ya posteriormente hice un estudio concienzudo de lo que serían las fuerzas energéticas dentro del contexto de lo que es bueno y lo que es malo, y pues comprendí que no existen pues ni los ángeles ni los diablos, nada de eso existe, simplemente que hay fuerzas que se generan en el contexto de las acciones humanas. Por ejemplo, matar a una persona
obviamente que va a causar un estado de culpa. Dicen los exorcistas que los estados de culpa son los que llevan a las personas a las famosas posesiones, ¿no? No se perdonan a sí mismas y eso les hace que pues busquen una salida que no viene siendo más que el descontrol del otro yo, ¿sí? El otro yo asume la responsabilidad, pero por otro lado también nosotros tenemos una tremenda cantidad de egos dentro de nosotros mismos, egos que nosotros vamos creando y personalidades, porque nosotros asumimos cierta cantidad de personalidades en el transcurso de nuestra vida, porque a veces, por ejemplo, yo cuando soy pintor, pues asumo mi personalidad de pintor. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque pues sucede que tengo que usar esa estrategia, ¿no? Hablar con propiedad de lo que estoy haciendo y las indicaciones que tengo que darle a los que trabajan conmigo. Y cuando soy músico, bueno, pues asumo ese otro portentoso estado de la mente, ¿no? Y sucede que muchas personas les pasa lo mismo. Decía un amigo que lo último en desaparecer digamos, de esta aparente realidad, porque la realidad es lo más extraño que existe, aunque ustedes no lo crean, de esta aparente realidad, lo único en desaparecer, que tarda mucho en desaparecer, es la personalidad. Porque dicen que a veces van en la calle y encuentran una persona, oye, pero allá va fulano de tal, pero ¿cómo? Si se murió hace 3 años. Pues sí, pero su personalidad anda todavía vagando por los lugares donde siempre lo hacía, porque ya se vuelve una cuestión como mecánica. Entonces, la personalidad se convierte en uno de los muchos, de la legión esa que nos hablaba Vider Blary en su obra del exorcista, ¿no? Que pues realmente ahí hay una parte donde le preguntan a la posesa, ¿no? Que quién estaba dentro de ella y dice, no soy uno, somos legión, ¿no? Y eso se debía a todos los egos. Y justamente, pues eso es lo que uno va poco a poco desbastando nuestra piedra bruta, nuestra piedra de carbón, la vamos desbastando hasta que se empieza a salir lentamente ese diamante que nosotros somos, porque tenemos una fuerza espiritual muy elevada, muy grande, es colosal, y esa es la única fuerza que nos hace realmente trascender de una forma u otra. Lo malo, pues lo malo pues se paga en esta vida y muchas veces pues tiene uno que venir a la vida siguiente y ahí tiene uno que pagarlo. A veces sucede, como ya lo platicábamos Mario, a veces sucede que pues un niño de 3 años pues lo pasa a traer un carro y lo mata y uno dice, pero ¿por qué esta injusticia? ¿Por qué este pobre niñito inocente lo mata el carro y apenas tiene 3 añitos? Pues dicen los que saben, ¿verdad? Y eso ya casi es una cuestión filosófica, que muchas personas hicieron algo en su vida, por ejemplo, vamos a suponer que se suicidaron y ya les faltaban 3 años para morirse. Entonces se suicidan, bien, ya se mataron. Bueno, pues entonces tienes que venir aquí a esta vida y tienes que cumplir tu tiempo, tu periodo que te faltó. Entonces 3 años y se fue. Ya vuelve otra vuelta a nacer, pero ya libre de ese karma, ¿no? Y como eso hay una serie de cuestiones que dicen los que saben, ¿no? Por ejemplo, de que una persona que nace ciega, pues es porque en otra vida no quiso ver. Decía el gran Kabir Jesús, decía, no odien, porque el odio une más que el amor. Uno puede amar a muchas personas, pero ese amor, como es una cuestión benéfica que uno está generando y que es una cuestión que a veces surte el efecto de darnos placer a nosotros y a la persona amada, pues eso entonces se disuelve en el éter como algo maravilloso y como un alimento para los dos, ¿no? Pero el odio no. El odio es una cuestión constante que te vas a la cama pensando cómo seguir odiando al otro día a la persona odiada. Entonces Jesús decía que no hay que odiar porque cuando uno regresa, esa persona odiada es lo que más vamos a amar,
¿Por qué razón? Pues como es una cuestión justa, a mí me parece justo y perfecto porque aquí no estamos hablando ni de cielo ni de infierno, no. Aquí lo que estás haciendo, eso es lo que vas a pagar, ni más ni menos. ¿Para qué voy a lanzar un alma, un espíritu maravilloso, una gema maravillosa? ¿Para qué la voy a lanzar eternamente a un infierno para que esté allí sufriendo? O sea, ¿qué ganaría un espíritu grande, un espíritu como el que dicen que es, pues, no sé, el creador o tal vez lo que llaman Dios, ¿no? O sea, ese tipo de Dios se me hace muy minúsculo, ¿no? Disculpen ustedes por andar diciendo ese tipo de cosas, pero esa es mi forma personal de pensar, ¿no? ¿Por qué razón? Porque como decían algunos amigos, pues Dios no castiga. Sí, es cierto, Dios no castiga. Se castiga uno solo, ¿sí? Por sus acciones. Entonces, uno siempre busca la manera de jalarle la cola al diablo durante toda la vida, pero cuando ya envejecemos, todo mundo busca a Dios. Y dicen, no, qué obo, no, no, no. Genio y figura hasta la sepultura, hay que ser honestos. Pero pues sucede que se acaban las baterías, se empieza a acabar esa energía interna y pues vamos en busca de algo que nos proteja. Pero la única protección que tenemos, de acuerdo con ellos, que los que son los que saben, es primero conocernos a nosotros mismos y a partir de ese momento aceptarnos con nuestros defectos y con nuestras virtudes. Muchas veces sucede, muy continuamente sucede, que grandes amores se han perdido porque uno de los dos quiere cambiar al otro. Si yo me enamoro de una mujer como es, con sus defectos y con sus virtudes, pues así la tengo que amar porque así es y respetarla tal y como es. Tal vez si los defectos son demasiado notorios, pues ayudarla un poquito como para que sean un poquito menos visibles, ¿no? Pero nada más. Pero no cambiarla, no transformarla, porque entonces ya no es la mujer que yo inicialmente amé. O sea, es una cuestión que para mí pues, tiene una lógica irrefutable, Mario. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, pues yo fui haciendo lo propio, me empecé a meter en las cuestiones del arte y posteriormente tenía yo una novia que ella fue la que me llevó prácticamente a un ashram dentro del contexto de lo que era pues las creencias o los ejercicios del Hare Krishna. Y entonces allí es donde yo aprendí a meditar, a meditar. Posteriormente conocí a un magnífico señor, el señor Mundo, que tenía una fábrica de antenas por acá por el rumbo de la Alameda. Y él tenía una pequeña estancia donde llegábamos unas amigas, un servidor y otros amigos. Llegábamos con él, entonces él tenía su campanita, ponía su incienso y él nos enseñaba a mantralizar. Como recuerdo la canción del Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, él decía que cuando nosotros pronunciamos el Om Namah Shivaya, cantándolo con alegría, porque esa es la única forma de que podemos dirigirnos pues a una deidad, si la hubiere, ¿no? Y entonces esta energía nuestra, generando alegría, va primero invadiendo positivamente pues la casa, luego la manzana, luego pues a 1 kilómetro la redonda y luego pues toda la ciudad. Así de poderoso decía Don Mundo que era esa fuerza que nosotros generamos cuando actuamos de una manera positiva. Y eso me gustó, a mí me gustó muchísimo. Posteriormente, un amigo me empezó a platicar acerca de los conceptos de lo que sería una especie como de trabajo que era el método Silva, ¿no? Que era una especie pues, como de magnetismo de ciertas ideas para hacer realidad todos nuestros sueños, todos nuestros deseos. Pero yo no tenía otro deseo más que aprender, conocer, saber. Y entonces yo lo que me hacía era meterme a los museos, meterme a los lugares donde había cosas extrañas, ir a otros lugares, ir a Cantona, aquí a Teotihuacán, porque quería yo saber. Y sí, la vida jamás, jamás me negó esa serie de respuestas.
Y por esa razón es que escribí, pues particularmente, acabo de terminar mi libro número 30. Yo me traje equivocadamente un libro que se llama Albatropus. Este no es la portada real. Este libro es un libro de Albatropus que justamente es una prueba de caja. Entonces, aquí está el libro, pero la portada, pues es una portada que yo se la puse porque pues era necesario proteger las hojas. Pero dentro de ese contexto, yo hablo precisamente sobre la fuerza que tiene nuestra mente. Aquí tengo una pequeña entrada que dice: jamás dudes de ti, tu mente es poderosa, tu cuerpo es sabiduría y tu espíritu eternidad. Por lo tanto, eso yo creo que con esas palabras son más que suficientes para hablar sobre este asunto. Pues sí, como les estaba yo contando, damas y caballeros, a todo el mundo que me escucha, que nos escucha, este, 30 libros que son historias diferentes. Y creo yo que cada una de esas historias tiene parte de todo ese tipo de vivencias interesantes para muchas personas. No son libros complicados, no utilizo un lenguaje rimbombante, ¿no? Trato de usar siempre palabras de a centavo para que pues, la gente comprenda y entienda bien lo que estoy diciendo. Probablemente sea un poco complicado leer el libro de Los sueños son espuma, debido a un doctor que dijo que se le hacía un poco difícil entenderlo. Pero si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que hablo, por ejemplo, de una situación que estamos viviendo ahorita, porque yo ya lo había previsto. Yo ya había analizado la situación que estamos viviendo y supuestamente en estas fechas estamos llegando al punto de lo que sería un Kali Yuga, que son eras de 26,000 años que cambian de una era, que era la era de Piscis, la anterior, a la era de Acuario, que es a la que estamos entrando apenas, pero que esos cambios conllevan una cadena de eventos que muchas veces pues no son nada agradables, ¿no? Y ustedes lo pueden observar, se ha desplomado de una forma espantosa, por ejemplo, el respeto a las instituciones, de manera que nosotros ya les perdimos la confianza a las instituciones, ¿sí? Y no estoy hablando de una manera, digamos, subjetiva, no. Es una realidad que estamos viviendo día a día, ¿sí? Y esto también viene con respecto de lo que pasó recientemente, por ejemplo, en el norte del estado de Veracruz. ¿Por qué razón? Bueno, para empezar, parece ser que está cambiando el polo magnético, el polo de la Tierra, y que estaba un tantito al norte de lo que sería pues el norte de Canadá, y ya se está yendo a las estepas de Siberia. Entonces ya está cambiando mucho. Obviamente ese tipo de movimiento va a ser, si llega a convertirse en una inversión total, que del polo norte se vaya al polo sur, entonces, señores, estamos ante un cuadro realmente dramático para la humanidad. No sé por qué nadie lo ha dicho, no sé por qué nadie ha dado una alerta sobre de esto, pero si ustedes lo googlean, pues se van a encontrar con esa situación. Ha habido cosas que son realmente risibles, pero que en su momento nos hicieron creer que efectivamente iba a suceder, por el caso del 2012, que era el fin del mundo, de acuerdo con una estela maya. Pero resulta que, pues ya lo pasamos. Y sucede que con esa estela maya iniciaba el procedimiento del Kali Yuga. Ahí empezó todo el deterioro moral, físico y natural del mundo entero. ¿Sí? Empezaron a despertarse algunos volcanes en los océanos y están creando unos tsunamis que son realmente muy lamentables para las pobres personas que les ha tocado vivir esa pesadilla. Y obviamente pues también van a despertarse los volcanes de lo que es el círculo de fuego, que es desde Alaska hasta la Patagonia, o sea, atravesando todo el planeta. Y obviamente parece ser que van a empezar a emerger algunas tierras en lo que antes era el Golfo de México. Obviamente todo esto conlleva a una situación que viene como una consecuencia
Déjenme comentarles algo que me dijeron mis maestros. Por ejemplo, matar animalitos parece ser que es una necesidad para los seres humanos. Pero imagínense ustedes matar millones de animalitos y no matarlos con una actitud, digamos, como lo hacían anteriormente las personas que le pedían permiso al animalito, le pedían perdón y luego procedían a dormirlo, ¿no? De una manera rápida y que el animal no sufriera. No, aquí se ha metodificado el sistema de matanzas de manera que para los pobres animales es un verdadero infierno, ¿no? Y pues aves, peces, ganado bovino, porcino, ¿no? Y disculpen ustedes si les molesta esto que voy a decir, pero el aborto es, creo, el peor de los resultados que puede generar una humanidad que se dice que ya está por encima del pasado bárbaro, del pasado que eran seres más cavernarios, más terribles, ¿no? Primitivos. Sí, efectivamente, primitivos, altamente primitivos. Y pues yo considero que pues eso nos quitó muchísimas palomitas. Matar a un ser humano, de la forma que sea, es una aberración, es un crimen. Pero bueno, eso es mi pensamiento personal. Puede ser que esté yo equivocado, puede ser que a lo mejor estoy viendo cosas que no son, ¿verdad? Y todo esto que les estoy comentando, ustedes lo pueden investigar, porque ya las redes ya se abrieron para todos, pero lamentablemente mucha gente va a ver este capítulo que estamos haciendo con Mario, lo van a ver como si fuera una cosa curiosa, como una cosa interesante tal vez, o una cosa hasta cómica, ¿no? Por la forma en que lo estoy presentando. Yo soy lo único que puedo decirles es que hay un libro, hay una historia y hay más víctimas dentro del contexto de la casa de la Avenida 12. Muchas gracias. Oliver, pues muy interesante esta historia de la vida real, porque no es un cuento, no es una novela. Hay un libro, como tú nos acabas de explicar, hay un libro, pero es un hecho que es de la vida real y sobre todo que te sucedió a ti. Así es. Nos deja muchas cosas muy interesantes. Fíjate que yo primeramente te voy a hacer una pregunta que desde el momento que inicias tu plática me llamó. Yo creo que tu mamá también se daba cuenta de lo que estaba pasando en esta casa, ¿verdad? Mira, lo que sucede es que mi mamá, en su ánimo de no espantarme, de no acrecentar el fenómeno, porque de cualquier manera no teníamos a dónde ir, trató de minimizar hasta donde pudo. Y también hay una parte que es muy interesante porque me dio a entender que mi madre me expuso para ver de qué estaba yo hecho. Esa es otra parte que, eh, ¿cómo te diría yo? También me llamó la atención esta parte donde tú dices que precisamente ya como que no le gustó que fueras a esta escuela porque te estaban guiando hacia la cosa religiosa. Eh, Me da a pensar que también tu mamá no era una persona creyente en todo, ¿no? No, no, ella mantenía ciertas cualidades con respecto de que nosotros éramos mormones por una cuestión de beneficio. Y obviamente pues ella entendía muy bien que todas las religiones pues son lo mismo, ¿no? Sí. Entonces ella por esa razón, ella íbamos, aquí no había estaca en Córdoba, entonces íbamos hasta Orizaba y allí era se rendía una especie como de, pues no había rituales porque los mormones no hacen rituales, o sea, solamente se hacen pláticas y se estudia la Biblia, sobre todo se estudia el libro del Mormón, Sí, se estudia el libro hay como dos, tres libros, ¿no? Que ya no recuerdo ahorita sus nombres, pero que son adjuntos al libro de Mormón, que es un libro azul. sí. Y entonces ellos empezaban como a preguntarle a la gente, pues, lo que habían realizado durante la semana.
Y ya posteriormente me empecé a dar cuenta que pues digamos, para la dirección, para los dirigentes, pues lo más importante era el famoso sobrecito amarillo, porque era el diezmo, ¿sí? La aportación. La aportación. Entonces digo, bueno, pues qué bueno. Y mi mamá comprendía que pues con eso ella lograba obtener algunos beneficios que ella recibía para poder seguir con nuestras vidas, Mario, porque Sí, fue un sí. poco difícil. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Yo en Sí. algún momento, estuve también en el Guadalupe, fíjate. Ya Yo qué bien. tuve una historia de estudios que las escuelas se peleaban por mí, entonces Ah, cambié de una escuela a otra, ¿no? Y un día recuerdo que mi padre que trabajó toda su vida para Diario El Mundo, así es. tenía muy buena comunicación con Billy Scully, que era el director del Así es, sí, sí, periódico, sí, ¿no? sí, sí, cómo no. Y y pues yo entro al Guadalupe, había yo estado en Lesbao, ya el ambiente de Lesbao, pesadón, locochón, Sí, y en la edad en que anda uno con la punzada de todo, sí, sí, así es. entro al Guadalupe, pero me adapto muy rápido, ¿no? A la escuela y tan me adapto que me ofrecen que si quería yo participar dando catecismo, pues ya ves como tú lo dijiste, el padre Antonio les daba una Sí, misa sí, al mes, alguna cosa así. A mí me sí, tocó una misa al mes con él. sí, ese era cada 8 días. Ah, fíjate. Y venía yo a apoyar a los que daban catecismo y bueno, empecé a dar. Total que un día le dice mi papá a Billy Scully, le dice, ahora con qué cree que salió aquí el muchacho licenciado, que ahora hasta catecismo da, ¿no? Y yo había platicado mucho de Ajá, parte de la historia del socialismo, comunismo con Billy Scully, ajá, muchísimo. sí, claro, sí. Y le dice Billy, mi papá pensó que Billy le iba a decir, no, Paco, sácalo de ahí, alguna cosa así, ¿no? Y le dice Billy, está bien, Paco, porque hay que conocer de todo. Y qué bueno que pruebe ahora el lado de la derecha. Dice, ya lo instruimos del lado de la izquierda, ahora está del lado de la derecha. Sí, sí, Y sí, es sí. bueno conocer de todos los puntos, ¿no? Sí, cómo no, sí, estoy de acuerdo. Sí, sí, yo me Sí, recuerdo mucho. Y fíjate que ahorita con estos comentarios que tú haces, que empezaste a narrar el temblor del 73, del así 28 es. de agosto de 1973, yo creo que es una fecha que los cordobeses que estamos todavía vigentes no vamos a olvidar, ¿no? Claro, claro, sí. De repente me acordé y hasta como que sentí que los pelitos se me levantaron Sí, sí. por aquello que tú dices, una noche fea, una noche fría. Sí. Nosotros estábamos viviendo aquí atrás, en Ajá, la parte de abajo, que acababa mi papá también de adquirir este pedacito y nos venimos como se pudo ajá. para juntar un dinero y empezar a construir algo más, ¿no? Sí, sí, claro. Y y se oyó un ruido tan feo, tan feo, tan feo, tan feo, que yo pensé que unas chivas que habíamos guardado en la parte de arriba de la casa se habían caído. Ajá. Pero no, no se cayó nada de eso y la casa, el pedacito de casa que había construido mi padre, Sí, pues aguantó el temblor. sí, sí, sí. Entonces, pero sí, tú salías a la calle y el ambiente se sentía feo, además que nos quedamos sin luz, fue de Sí, fue madrugada, de madrugada. esperar que aclarara un poco para empezar a moverse y todo eso, Sí, ¿no? así Qué es. experiencia tan terrible para todos nosotros. Sí, fíjate que nosotros estábamos en la periferia porque San Miguel pues era casi los límites ya de la Sí, ciudad, sí, ¿no? sí. Entonces eso ayudaba mucho porque había mucho campo para donde correr. Yo me imagino que aquí dentro de la ciudad y más en el centro debe haber sido espantoso, ¿no? Claro, claro, sí. Fíjate que, por ejemplo, una de las cosas que yo me acuerdo es que eh, mi papá tenía su carcacha, como casi toda la vida tuvo su cochecito, Sí, y dice, vamos a esperar que amanezca para que podamos salir y no vaya a estar peligroso, ¿no? sí, sí, Y sí. ya esperamos que amaneciera y empezó a circular el nombre y empiezas a ver todos los desastres que había, ¿no? ¿No? Dice, vámonos de regreso para la casa. Sí, fue terrible. Fíjate que nosotros teníamos amigos ahí en el edificio, el edificio San Francisco, donde Sí, ahora está un Banca Electra, sí, sí, Banca Azteca, Banco Azteca. Una Electra, sí. Sí. Entonces,
pues hasta allá, la parte de arriba. Abajo había, me parece, almacenes El Faro y había otra tienda de telas. Y había varias tiendas de telas allí, Sí. ¿sí? Y y pues mucha gente, como se enchuecaron las cortinas, pues mucha gente se había logrado colar y estaban sacando Empezó. pantalones, ¿no? Luego, arriba, pues pasaron como 3 o 4 días hasta que empezaron a gritar unas personas desde la azotea: por favor, ayúdenos, no podemos salir, no podemos bajar porque se cayeron las escaleras. Sí, Y entonces es cuando realmente empezó la gente a moverse y encontramos muchos lugares que había sucedido algo parecido, Mario. sí, claro. Fue algo terrible en todos los sentidos. O sea, no podías creer que una casa digamos, tan importante para la historia de Córdoba se haya venido abajo toda. Sí, Y mucho tiempo pasó, mucho tiempo desde esa fecha ahora, pasó que encontrabas una serie de cascajos detrás. Ahora ya hay una cocina, hay un Harmon Hall, sí, pero, ya pero se se reconstruyó. reconstruyó, pero durante mucho tiempo veías Sí, tiradero, abandono, un ¿no? abandono total, El exactamente, abandono. exactamente. Entonces, pues sí, así fue, Mario, Así nos tocó vivir. así es. Oliver, pues creo que hemos tenido contigo en esta ocasión una experiencia muy bonita. Nos Gracias. compartiste algo muy dentro de ti, alguna vivencia tuya muy fuerte. Sí, así es. Y tal vez, como tú lo expresaste también, esta vivencia te abrió otros caminos. Sí, Como dicen, las cosas no pasan nada más porque sí, por algo tienen que pasar, ¿no? así Y tú es. tuviste que llevar este proceso, y este proceso te llevó a otros caminos que al final del tiempo pues te abrió nuevas cosas, nuevos conocimientos, y te hizo seguir en busca de cosas que tú tal vez estaban ahí al frente, pero tenías que explorar estos caminos. Fíjate, Mario, que dentro de esa situación, con el paso del tiempo, la metodificación de estudios que realicé, porque las ciencias de la comunicación establecen un parangón entre la psicología aplicada sobre las masas y sobre la aplicación en ti mismo de la misma psicología, ¿no? Y Sí, entonces había algunos exponentes que nos daban una serie de datos muy interesantes con respecto de qué mueve a las masas, qué hace que una persona se convenza y a su vez por su liderazgo convenza a los demás, porque dentro de esa situación había una cuestión que no podía pasar desapercibida. Era de que una persona tiene capacidades muy por encima de lo que la misma persona cree. Prácticamente nos dieron a entender que nosotros podemos enfermar y podemos curar con respecto de la forma en que tú enfoques lo que vas a decir y lo que vas a ofrecer. Este, Decía uno de nuestros maestros que para hipnotizar a una persona teníamos primero que aprender a controlar la emisión mental, porque muchas veces algún signo de la cara delata a la otra persona que se hace un procedimiento, pues, si no negativo, por lo menos sí alterativo de su propia personalidad. Entonces, decía, mira su ojo izquierdo y concéntrate en tu orden. Y tú mira el ojo y nunca dejes de mirar el ojo izquierdo y concéntrate en tu orden y la persona va a hacer exactamente lo que tú quieras que haga. Pasa el tiempo y yo me vuelvo un experto en las ventas. Pero yo utilizaba ese esas recurso, enseñanzas, esa ¿sí? enseñanza. Y luego me decía algún cliente, ¿no? Me decía: oye, Oliver, mira, tú llegas, yo ahorita de plano ya no te voy a dejar entrar, porque hay cosas que yo ni necesito. Y luego cuando te vas, Sí. pues ya estoy embarcado con un montón de cosas. Ya te firmé las letras, ¿no? Y pues yo nunca les decía el secreto, ¿verdad? Porque no había necesidad. Claro. Pero después, fíjate, Mario, que empieza a venir una especie como
como de estado de culpa, y dentro del contexto mismo de lo que sería la psicología nos explicaban que muchas veces un niño al nacer, Mario, un niño al nacer es una auténtica hoja en blanco, aunque dicen los que saben actualmente que eso es una mentira. Pero no lo creo, no lo creo. Yo, esas personas que me enseñaron a mí, sabían mucho más que la gente que cree que sabe ahorita. Porque muchas veces sucede una cuestión que no se puede negar. La gente no sabe que no sabe. Esa es una cosa que nunca hay que olvidar. Y entonces me decía, en el momento de nacer un niño, muchas veces la madre, por el cansancio mismo del esfuerzo que está realizando, detiene ese proceso, y aunque sea por unos 3, 4, 5 segundos, ese niño siente pánico, pero no sabe cómo interpretar esa sensación, ¿no?, de angustia que es mortal para el bebé. Sí. Y sale. Por eso cuando sale, algunos salen ya llorando porque les dio miedo lo que sintieron allá adentro, ¿sí? Y sale, y empiezan a llorar. Otros ya salen ya medio dormiditos, ya medio ahogaditos, y ya los tienen que nalguear para que lloren, para que reaccionen. Entonces, la primera sensación que tiene el niño es el dolor del golpecito de la nalgada, que forzosamente tiene que doler, pues, para que funcione, ¿no?, como un despertador. Sí, hacer el efecto. Y ese tipo de cosas son las que crean una especie como de cuña en alguna parte del alma que viene a derivar en una depresión a los 20 o 30 años en el individuo. Hay personas que parece que están sanos y van por la vida con un éxito inusitado, y cuando ya están logrando todo el éxito del mundo, ¡pum!, se suicidan. Van para abajo, ¿sí? Y dices, bueno, ¿pero por qué? Oye, sí, bien parecido. ¿Qué falta le hacían? Una esposa hacía falta, bellísima, ¿no? Tenía buen capital, una reputación. ¿Qué le pasó? Sí, pues ahí es que se dobló. Pues es que sucede que ese nacimiento lo marcó para toda la vida. Entonces, ahí es donde tú te empiezas a dar cuenta de que muchas veces, como tú bien dices, muchas veces ya nacimos para estar en esos lugares porque tenemos la capacidad de enfrentarlo. Sí. Aunque el resultado muchas veces es muy doloroso y es muy fuerte, pero sí te trastoca, de manera que esa fortaleza ya la utilizas para algo más grande. Y justamente fue lo que yo hice, fue viajar por el mundo, viajar solo, viajar solamente, ahora sí que con mi guitarra y con mi valor. Y con mi guitarra me abrió el camino, yo cantaba en los cafés, cantaba yo en los carros, cantaba yo, y el caso yo conseguía dinero para seguir caminando, para llegar a otro lugar, ¿no? Y todo eso, Mario, uno dice, tanto caminar y para qué, pero yo conocí lugares tan hermosos, conocí gente tan maravillosa, conocí costumbres que para nosotros podían ser hasta aberrantes, ¿no? Pero me tocó conocer ese tipo de cosas, y eso es justamente lo que yo ahora puedo decir que es lo que escribo en mis libros. Son tus vivencias. Exactamente. Lo que sale en tus libros, ¿no? Así es, Mario. Pues, Oliver, yo te agradezco en esta ocasión nuevamente esta gran plática que nos has dado. Este documento que estamos grabando, yo creo que va a ser un documento muy valioso. Como dices, hay gente escéptica, hay gente que por lo menos interesante, ¿verdad? le agradecerá, que sí. le agradará, hay gente que dirá, ay, no, eso no es cierto, porque tenemos todos el derecho. Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Pero se los vamos a poner en la mesa, que lo vean, que lo exploren, y también porque no faltará quien quiera adquirir el libro. Claro. Quien quiera adquirir algún otro libro. Así es que si tienes tú algún contacto, algún medio de contacto, algún teléfono, no sé, un WhatsApp donde se puedan comunicar contigo, sí, mira, a quien le interese. Sí, mira, Mario, yo tengo una línea de Facebook. Sí. Y sinceramente aquí en Córdoba yo creo que mucha gente me conoce. Entonces, además hay dentro del libro y dentro de ese contexto hay un correo electrónico. Muchas ventas que se realizan para ese libro son foráneos a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel estatal, pero por medio de ese correo. Entonces, el libro se manda en físico
y ya nada más se les manda el número de cuenta, ellos mandan por la Hacen cantidad su de libros que depósito, quieren, ¿sí? sí, hacen el depósito y ya se les mandan los libros. Hasta este momento no hemos tenido ningún tipo de queja porque hemos sido cumplidos en todo sentido. Eh, entonces, lo del teléfono, pues está por demás porque Sí, te encuentra precisamente en sí, WhatsApp, ¿no? sí, porque En Facebook, sí, en perdón. Facebook, sí, y todos mis allegados, pues el WhatsApp y el teléfono, pues es una comunicación como más Sí. directa, ¿no? Para algo como más personal, en el caso, por ejemplo, de lo que estamos realizando en este momento. Correcto, entonces les vamos a poner por acá tu dirección de correo Sí, ¿cómo no? para que la tengan y quien se interese, con todo gusto se puede poner en contacto con Oliver Castro. Perfecto. Mario, pues el agradecido soy yo. Muchas gracias por permitirme darme esta oportunidad que realmente también yo quisiera agradecer mucho a todos ustedes, porque al escucharnos, al vernos, pues tal vez, si piensan ustedes que es una exageración, pero traté de ser lo más mediado posible para que se entendiera que todos los procedimientos, todos los casos que a veces pasan alrededor nuestro, es una cosa natural porque como un programa que tenía yo que se llamaba El extraño mundo de la realidad, es que realmente la realidad es lo más extraño que tenemos en la vida. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Mario. Gracias, Oliver, y gracias a todos ustedes y nos vemos en el siguiente. Hasta Claro que luego. sí.